Hey yo, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Flow Good Music, la plataforma más dura, la más maquia en la ciudad de Cartagena, rompiendo y se sigue moviendo la cosa política. El día de hoy nos encontramos con la candidata a la alcaldía de Cartagena, Judith Pinedo. ¡Estamos activos! Judith, bueno, principalmente agradecerte por querer unirte a esta conversación con estos chicos. Aquí somos jóvenes que creemos también en el cambio de nuestra ciudad y que venimos trabajando en pro a la cultura. Antes de empezar, sí nos gustaría saber cómo te sientes y qué satisfacción tienes después de ser alcalde en el 2008 y ahora nuevamente estar acá, pues, en pro de la ciudad, al cambio. ¿Cómo te sientes? Bueno, creo que es el momento que me sentí más bacano de todos los últimos 2 meses. Ojalá me trajeran a sitios como este. Así que lo oiga Emilio. Y bueno, efectivamente yo fui alcaldesa entre los años 2008 y 2011. Ustedes dirán, está bien chiquito en ese momento. Estuvimos en la alcaldía bajo el compromiso de hacer de la ciudad una sola Cartagena, es decir, de cerrar la brecha de la desigualdad, de superar pobreza, de encontrarnos en la educación como el centro, y los indicadores nuestros fueron bastante buenos. Nosotros sacamos 65.000 personas de pobreza y 17.000 de pobreza extrema, que no se ha vuelto a repetir desafortunadamente. Cuando los procesos no siguen, pues se echan para atrás. El año siguiente nuestro, que no siguieron los procesos de superación de pobreza, otra vez 11.000 personas entraron en pobreza. En materia educativa, cerramos la brecha entre colegios públicos y privados, la cogimos como en un 30%, la dejamos en un 9%. Si hubiéramos seguido, los colegios públicos hoy fueran igual de buenos en calidad que los privados. En materia de educación superior, hicimos 10 universidades en los barrios, los CERES, los famosos CERES que educaron a 13.000 estudiantes de universidad. Nos toca volver a empezar otra vez, porque tenemos que garantizar que nuestros jóvenes sepan que pueden estudiar la carrera que quieran sin ningún impedimento. Los procesos se estancaron, nos toca volver a hacerlo. Y estoy aquí porque creo que, primero, es muy importante invitar a los cartageneros y a las cartageneras a que hagan política, porque la política es lo único que transforma. Y si no estamos en la política, los que queremos jugárnoslas por la ciudad de manera independiente, de manera decente, invirtiendo los recursos como deben ser, pues va a haber otra gente a cargo de la política haciendo lo que todos sabemos. Y creo que es importante decirle a Cartagena que yo viví un momento muy duro por enfrentarme a la corrupción, pero que con eso no me van a callar, ni me van a impedir que siga participando en la vida de la ciudad, y que tenemos que tener menos miedo, porque más miedo da tener una ciudad que siga siendo llena de personas sin condiciones, esclavizada por la pobreza, esclavizada por la desigualdad, y es a lo que tenemos que comprometernos a trabajar. Más que todo en la parte económica, la Cartagena que usted dejó y la Cartagena de hoy en día, ¿cómo la ve? Pues en ese momento Cartagena, bueno, en materia, digamos, de desarrollo económico, la ciudad creo que ahora tiene más avances en algunas áreas del desarrollo económico que no tenía en ese momento. Se ha fortalecido en temas de turismo, en la inversión que han hecho sectores privados para el tema del turismo hotelero, pero también hay una apuesta de turismo popular maravillosa que ha iniciado sin que tenga el acompañamiento de lo público. Por ejemplo, lo que hace Dani en el mercado de Basurto, y lo que están haciendo algunos chicos llevando e imaginándose el turismo, disfrutando una ciudad que es maravillosa. Una ciudad que se puede disfrutar desde el barrio, desde muchos sitios, y tiene que hacerse. En crecimiento, en el momento en que nosotros llegamos a la alcaldía, apenas íbamos a hacer la ampliación de la refinería de Cartagena. Lo que hicimos fue preparar 7.000 personas para que no pasara la inversión no pasara por encima de la ciudad sin que pudieran trabajar en ellos los cartageneros. Entonces tuvimos que hacer una inversión súper grande en laboratorios, tecnología, pero eso nos permitió que 15.000 personas pudieran trabajar en la refinería de Cartagena. Eso ni las 20 empresas más grandes de Colombia tuvieron esa cantidad de empleo en ese año. En materia de trabajo cultural, le metimos todo al tema de reencontrarnos en la cultura, reencontrarnos en la revitalización de nuestras fiestas. Le metimos un tema interesante, algo que sería magnífico que ustedes nos ayudaran a trabajar,
que se llamó Mucho Más Mayo. Eso no les tocó a ustedes. Mucho Más Mayo era la apuesta de entregarle la ciudad a los jóvenes en mayo para que la intervinieran. Y entonces eso concluyó, por ejemplo, en que a Pedro de Heredia lo embalaron en cajas y pusieron, se lo llevan o sin regreso, algo así. Me encantó. Un día amaneció también el camellón de los mártires vestido con pelucas afro. Sí. Y se me armó un lío grande con la ciudad, pero esa era la intervención de los jóvenes en la ciudad que teníamos que hacer. Bueno, hicimos también festivales importantes. En materia de vivienda hicimos un proceso de nueva vivienda, no de vivienda, sino de ciudad, que es Bicentenario, que es una ciudad verde, una ciudad que tiene megacolegios, que va a tener ahora universidad y que está prevista para 250.000 habitantes. Digamos, creo que hicimos un esfuerzo importante, pero que no hay que quedarse ahí. Ahora hay que pensar en lo que viene. ¿Siente usted que se quedó corta en aquel momento cuando estaba en el Siempre mandato? se queda uno corto en el gobierno, siempre. No fue suficiente. 4 años de gobierno no es suficiente porque tú, en ese momento me tiré como 7 meses organizando la casa para poder arrancar, porque el desastre era de la Madonna, ¿no? El déficit era impresionante, no había recursos ni para pagar nóminas, nada. La gran ventaja esta vez es que este gobierno, que tiene muchas deficiencias en términos de ejecutoria, pero ha sido un gobierno muy juicioso en términos de manejo financiero y fiscal, y efectivamente las arcas de Cartagena están llenas. Y hay que preguntarse uno a quién quiere entregarle ese poco de plata para que la maneje y cómo quiere que la maneje. Yo quiero un poquito de... Sí, pues es difícil. O siempre tienen la excusa de que no hacen porque no es que encontramos la ciudad desfalcada. Nos entregaron la administración desfalcada, estamos con un déficit de tanta deuda. Entonces, el primer año es para hacer plata para pagar, y luego es que vamos a empezar a trabajar. Ya sacamos un mandato. Esta no hay, esa excusa no la pueden utilizar en esta. Esta vez hay superávit en áreas de la administración que nunca había habido. Por ejemplo, en el tránsito, que siempre estaba quebrado, hay superávit. En el IDER, que siempre estaba quebrado, hay superávit. Es decir, no hay excusa. Claro, lo que hay son recursos. O sea, hay que darle gracias también a la administración anterior por eso que... Hay que darle gracias por eso. Hay que darle gracias por eso y darle gracias porque por ejemplo, deja en paz y salvo áreas tan grandes como la salud. En salud pagaron 300.000 millones de pesos, y en reuniones que he hecho con los sectores de salud me han dicho, y no tuvimos que pagar ni un peso para que nos pagaran. Y eso es muy importante. No hay que pagar en lo público nada. Positivo. Y eso Totalmente. es positivo. Cuando habla de pagar, discúlpame, cuando habla de pagar era que... Pagar cuentas. Claro, para tu cuenta, para meter tu cuenta en la alcaldía tenías que pagar. Eso es lo que dicen el sector de salud, que antes de este gobierno les tocaba pagar para que les pagaran. Es decir, sí, es correcto. Era pagar sobornos. Y el que no tenga... Si no tenías plata, tengo amigos que trabajan en la política y me decían, no he podido cobrar porque no he tenido plata para pagar la cuenta para que me paguen. Imagínate. No había entendido eso, no había entendido eso. Te llaman los estafadores y que te ganaste 50 millones, pero tienes que depositar 10. Sácalo de ahí, mi hermano. ¿Cómo hago para que paguen, para que me paguen? ¿Cómo es que me paga a mí? Totalmente. Yo esto lo iba a preguntar más adelante, pero tocamos un tema bastante similar. Nosotros nos estuvimos viendo el debate porque era de suma importancia, y aparte sé que es un tema que hay que conversar. Pero estábamos hablando de indicadores, y una de las personas que está aspirando a la alcaldía, en este caso Domecq, vamos a decirlo, él habló de unos indicadores, de a qué indicadores se estaba refiriendo, porque estábamos hablando que en su gobierno hubo muchas mejorías, pero él básicamente dijo que no, que eso y no mostró uno solo, y los indicadores están en Cartagena Cómo Vamos, están en el DANE, en el Ministerio de Salud, en Planeación Nacional. Eso es simplemente consultarlos. Total. Lo cierto es que mientras nosotros sacamos esa cantidad de gente de pobreza, casi 100.000 personas, que significa más o menos como si hubiéramos sacado de pobreza a 2 veces San Juan y a un San Jacinto, los indicadores de la gobernación en ese momento, cuando estuvo de gobernador el señor Turbay, indican, según el DANE, que entraron en pobreza 31.000 personas, pobreza extrema, 31.000 personas, y 27.000 personas en pobreza. Es como si hubiera metido a cambio
a 2 San Juan en pobreza. En política uno tiene que saber que, bueno, hay mucha plata invertida en que la gente tenga una imagen y tal, pero hay muchos indicadores y los indicadores los encuentran facilito ustedes. Sí, sí. Búsquense en cómo vamos, búsquense en planeación, búsquense en temas económicos. Si uno va a planeación, uno, por ejemplo, puede virar. En nuestra época de gobierno, nosotros fuimos la 3ª ciudad con mejor manejo fiscal del país. Y eso significó que pasamos de categoría 1, donde estábamos, a categoría especial. Claro. Y eso significó mucho más ingresos para la ciudad. En el caso, por ejemplo, del señor que estábamos hablando, decreció 5 veces los indicadores que había tenido el anterior gobernador. Entonces, lo que hay es que mirar un poquito. Sí, sí, nosotros, de hecho yo tuve acceso también a esos indicadores, pero siempre es importante, ya que usted iba a estar acá, que conversáramos sobre eso. ¿Por qué? Porque en las redes sociales ahora todo se puede reflejar de manera negativa y positiva. Así es. Y la idea es que usted acá también, tantos jóvenes que de pronto no les gusta la política, pues puedan escuchar de usted, pues... Pero me vuelve a decir usted y me paró esta mesa enseguida. Bueno, ya, mentira. mentira. Bueno, ya que estamos en este tema, que usted ha hecho muchas cosas... Bueno, Judic, ya que estamos en este tema, Judic ha hecho muchas cosas importantes, no solamente cuando fue alcaldesa, sino detrás también, muchas cosas importantes. Detrás de bambalinas. Sí, siento que es muy importante, ya que estamos en el tema del debate, hablemos del debate. No solamente Dumec, sino otros exponentes en ese momento hablaron de puntos bastante importantes sobre las ventas de un sitio público. No me queda... O sea, es algo bastante loco, porque es un sitio público. Yo siento que usted sabe que un sitio público no se puede vender. Así es. Vamos a hablar un poco sobre eso. Me gusta mucho la pregunta porque me permite hablar de algo que ha sido tremendamente injusto y ruin. Así es. Nosotros llegamos a la alcaldía de Cartagena en el 2008. Los presupuestos de la ciudad se aprueban el año anterior, cada año anterior. En el 2007, o sea, nosotros no participamos en el presupuesto del 2007 porque yo no era alcalde y era un consejo anterior. En ese presupuesto lo que se definió es que para poder hacer vivienda en una ciudad con un déficit impresionante de vivienda, había que vender los lotes baldíos del distrito. Lotes baldíos del distrito. Okay. ¿Qué haces cuando tú llegas? Buscas qué escrituras tienes. Así es. Y salieron muchas escrituras de lotes baldíos del distrito. Y se cumplió el reglamento al pie de la letra, el reglamento del mismo consejo, donde estaba el mismo tipo que armó esta mentira, decía que si el lote baldío estaba ocupado, había que ofrecérselo primero al ocupante, que había que evaluarlo, bueno, todo. Se hizo todo y efectivamente en las escrituras que había una escritura del año 99. O sea, no estaba ni por ahí yo en la alcaldía que hablaba del lote de propiedad del distrito. Claro. Ustedes saben que la escritura pública es la que dice quién tiene una propiedad. Así es. Y estaba escrita en registros públicos, se utilizó, fue la escritura del lote baldío, no tiene nada que ver con la playa. O sea, el lote baldío que es escriturado que decía que una parte de la piscina de un hotel, que primero fue Las Velas y después fue el Hotel Dan, había sido construido sobre un lote baldío del distrito. Nada que ver con playa, la playa está afuera, no tiene nada que ver con la construcción. Esa construcción de esa piscina fue desde que empezó el hotel hace 70 años. La construyeron cuando la ciudad en el año 99, antes de que yo llegara, mucho antes, hizo el estudio de baldíos para las escrituras que tenía que hacer. Encontró que ese pedacito que había ahí, que eran 200 metros, lo habían construido sobre el lote baldío del distrito. Claro. Bueno, por esa tontería estoy yo presa, pero eso no es el fondo. En realidad yo estuve presa y estuve juzgada horriblemente durante 12 años porque uno de los competidores a la alcaldía, el señor García Tirado, cuando yo llegué a la alcaldía era el dueño de Valorización Distrital. Porque de las cosas perversas de la política es que le entregan a cada concejal, a cada político una secretaría para que se despache. Claro. Eso no le funciona a la ciudad. Porque a la ciudad le funciona que la secretaría esté al servicio de la ciudad y no de ningún particular ni de ningún político. El señor era el dueño de Valorización y por supuesto en un gobierno como el que yo me comprometí a hacer, en el que dije siempre no hay secretarías que sean fincas particulares de ningún político. Pues salió todo el mundo y entraron gente
por su competencia. Por eso, por la rabia de no seguir manejando como su finca valorización distrital, es que yo estuve 12 años bajo el asunto de haber hecho algo que nunca hice. Estuve 2 años privada de la libertad, lejos de mi familia, lejos de la gente que quiero y que me quiere, y además lejos de mi ciudad. Cuando pasa una cosa como esta, que es utilizar como la ley para hacer la trampa en una alianza que se llama lawfare. Bueno, ustedes saben más, porque ustedes saben de flow, goods, music, yo no sé sobre esa vaina. Entonces el lawfare es cómo se utiliza los medios legales para dar la apariencia de legalidad a lo que no es legal. Y fue lo que me aplicaron a mí, lo que le aplicaron a Lula en Brasil. Es usual que a los líderes progresistas y que se enfrentan a la corrupción les hagan algo como eso. Y eso fue lo que a mí me hicieron. Y todavía tiene el descaro el señor, después de que la Corte Suprema de Justicia dice, se inventaron el delito para sacarla de la ciudad. Eso es una barbaridad. O sea, lo que la Corte dice es lo que es impresionante. De hecho, a mí me había ya declarado absuelta la Procuraduría, la juez de primera instancia, ya había pasado de todo. Y yo, que estudié Derecho, muy respetuosa de la legalidad, nunca me pronuncié. Porque me parece que los debates no deben hacerse en los medios cuando son jurídicos, hay que respetar el tema. Bueno, todavía el señor, metiéndose en un gran lío ahora, sigue cometiendo un gran delito porque está haciendo una calumnia y una injuria después de que armó esta vaina y de que ya la Corte decidió que había sido una gran injusticia contra mí, y yo por supuesto voy a presentar las demandas correspondientes porque yo soy una asalariada, duré 2 años sin trabajo, bueno, mi familia se afectó profundamente, yo también, pues eso hay que repararlo. Y lo que está pasando ahora es que está mostrando un dolo. Dolo significa ganas de actuar mal frente a un tema como el que me pasó. Es decir, no pide perdón, sino que trata de revictimizarme otra vez. Pero bueno, yo le voy a contestar diciendo, yo no soy una paloma, yo soy una María Mulata. Yo vuelo contra el viento. Después de ¡Wow! Líder. de los años, después de los años que estuvo presa, se puede decir así, Privada de la libertad. privada de la libertad, ¿con qué credibilidad viene usted ahora a convencer a los cartageneros por todas las cosas que muchos de nosotros vimos? Y vemos que de pronto usted viene otra vez a montarse en el poder de ese alcalde. Bueno, yo espero que me ayuden a contarle a la ciudad que no estuve presa porque haya cometido un delito. No cometí ningún delito, al contrario. Yo estuve detenida porque le paré el macho a un bandido que quería seguir utilizando mal los recursos públicos de la ciudad. Y ese tuvo ese costo para mí. Y si ese costo tengo que pagarlo para poder otra vez hacer que 16,000 jóvenes vayan a la universidad, yo lo pago con gusto. Si tengo que pagar ese costo para que 33,000 personas sepan leer y escribir y vayan al colegio, lo pago. Porque la ciudad está por encima de ese tipo de actitudes mezquinas completamente. Eso fue lo que pasó. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y lo que tengo que hacer por supuesto, es contar mucho más. Yo creo que mucha gente en el enredo de eso, es más fácil decir, vendí una playa que echar este cuento que les eché, que era un lote con escritura pública baldío, que no tenía nada que ver con la playa, que está ahí todavía hace 1000 años. No, eso es más difícil de contar que lo que contó y lo que sigue diciendo totalmente para seguir revictimizándome. Es una cosa tenaz lo que pasa ahí. Por eso es que yo tengo la obligación de estar afuera. Yo podía estar en mi casa esperando nada más que por primera vez en la vida tuviera plata, porque la demanda va y me van a tener que pagar. Pero no me pareció correcto, porque el mensaje no puede ser que la gente decente no pueda hacer política y que los bandidos son los que puedan hacer política. Yo estoy saliendo aquí a decirle a la gente, ¿tengo miedo? Sí tengo miedo, pero tengo más miedo de que la ciudad quede en esas manos. Me parece mucho más grave para la ciudad, porque la ciudad tiene todo para salir adelante, tiene recursos, tiene una ciudad que se presta para que la gente pueda vivir bien. La ciudad no se puede acostumbrar a que lo lógico es que vive un 5% de gente bien y el resto no. Yo me niego a eso. Yo creo que tenemos que llegar a los 500 años de la ciudad sin esclavitud, y faltan 10. Y yo quiero trabajar para eso, y sé que la manera más efectiva de trabajar para eso es la política, que es la que maneja los recursos colectivos y la que transforma. Así es. Amén. Así es. Así es. Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Muy bien. Ok. Bien por allá. Bien. Mulata, bueno, aparte de todo esto que nos has contado, que de este lado se escucha relajadísimo, pero supongo que el proceso ha sido complicado. Pero aparte de eso, ¿qué te promueve nuevamente a lanzarte a la alcaldía? Te estás lanzando a los lobos prácticamente otra vez.
¿Qué te impulsa a ese cambio? Y también quiero que nos comentes sobre las propuestas que traes. Si hay alguna del 2008 que va nuevamente a surgir ahora o ¿qué nos traes de nuevo? Bueno, sigo trabajando por hacer de Cartagena una ciudad que elimine la desigualdad. Y vamos a seguir la ruta del 2008 en materia educativa, que fue muy fuerte y muy importante para Cartagena. Vamos a retomar, nosotros fuimos declarados por la UNESCO en ese momento ciudad libre del analfabetismo, dejaron los procesos y otra vez tenemos el analfabetismo en casi el 9%. Pero son procesos que no se pueden parar. Vamos, por supuesto, a fortalecer el tema universitario. Nos interesa sobremanera que los jóvenes sepan, uno, que pueden hacer lo que quieran, no solamente en el área de educación académica normal, es decir, universitaria, tecnológica o técnica. Nosotros tenemos en el programa de gobierno algo que ahora que lo vi, creo que ustedes van a tener que asesorar, porque son los gimnasios musicales que van a estar en las 3 localidades y en los barrios. Los gimnasios musicales son igual que un gimnasio de pesas, pero en vez de tener pesas tiene instrumentos musicales, instructores de música, centros de grabación y asesores jurídicos para que el talento de Cartagena no termine en manos de unos pocos y terminen protegidas los artistas y su producción artística. Esos son los gimnasios musicales. Super. De manera que vamos a tener la posibilidad de que quien quiera ser artista vaya al gimnasio. Ahora me han pedido que lo amplíe, que no solamente sea para música, sino que tenga otras artes en general, y lo estamos replanteando para gimnasios artísticos, para que pueda haber teatro y pueda haber otras expresiones culturales de la ciudad. A esa vamos también. Pero por supuesto, ahora vamos fuerte con universidad porque tenemos 50.000 chicos que dejaron de ir a la universidad o a lo técnico, a lo tecnológico, y no están desarrollando su potencialidad. Y la pobreza solo es que no desarrolles todo lo que tienes. Y hay que hacer que lo desarrollen. Entonces, vamos a tener en este momento a la U Mayor, se va a convertir la U Mayor de Cartagena, que ya en el pasado gobierno la asumimos, era de la nación y la asumimos como del distrito. Se va a convertir en la universidad pública de los cartageneros, porque la de Cartagena, que sirve a los cartageneros, es del departamento. Entonces vamos a tener 3 sedes universitarias que van a ser en la universidad, en Bicentenario una, en Parque Heredia otra y en Pasacaballos la otra. Son 3 sedes para poder ampliar a 20.000 cupos universitarios. Estamos definiendo cuáles son los sitios donde se une la producción con la academia, de manera que tengamos una formación que permita de manera inmediata empleo y demás. Estamos planteando algo que no hicimos la vez pasada, que es el Fondo para el Primer Empleo, porque he encontrado dramáticamente que hay muchos jóvenes formados que no pueden ni hacer la práctica ni trabajar por el tema de que no tienen experiencia, y eso hay que romperlo completamente. ¿Cómo lo vamos a romper? Vamos a tener un fondo que se llama Fondo del Primer Empleo, que ese fondo lo que va a decirle a las empresas es: venga, señoras, a ustedes les interesa firmar este fondo con nosotros. Si usted emplea jóvenes en su empresa, el fondo les paga los primeros 3 meses de salario de los jóvenes, y entonces la empresa va a ganar suficientemente y vamos a romper el bendito cuento que tenemos para que los jóvenes tengan acceso a primer empleo, que es uno de los impedimentos que tenemos en este momento. Y en materia, por ejemplo, de fortalecimiento del tema universitario, vamos a tener pues la tarjeta que van a tener los estudiantes universitarios para poder hacer su transporte sin costos en Transcaribe, porque esa es una de las talanqueras también para el tema de la universidad en la ciudad. Nosotros también tuvimos en ese momento el acompañamiento a la de Cartagena en comedores universitarios, y vamos a repetirlo. Empezamos con 700 jóvenes que almorzaban en la universidad y que requerían ese acompañamiento. Eso se acabó hace como unos 5 años y hay que retomarlo nuevamente también. Y bueno, ¿en qué otras cosas te cuento? Te cuento, bueno, en materia de desarrollo urbano, tema de seguridad. Estamos haciendo un tema grande en seguridad. Vamos a hacer una cosa que no hicimos tampoco la vez pasada porque no se requería, pero nosotros bajamos muy importantemente los indicadores. Era cuando yo llegué, la tasa de homicidio, que es la que mide la violencia de una ciudad, estaba en 30 por cada 100.000 habitantes. La dejamos en 22. Ahora está en 35. En ese momento... No se nota. Y va a cerrar peor si sigue así. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a invertir 5 veces más de lo que se invierte en seguridad a la ciudad.
vamos a pasar de 20.000 millones a 100.000 millones en enero, porque hay que aumentar pie de fuerza. Hay que meterle tecnología brava. Las cámaras, si no son inteligentes, si no leen la cara, si no leen las placas, no sirven para nada. Vamos a pelear, traer la policía de turismo que está en Bogotá y que no tiene nada que hacer en Bogotá para Cartagena, para que nos ayude en los delitos asociados al turismo, en el tema de trata, por ejemplo. El monitoreo de los delitos no va a estar en la policía, va a estar al lado del despacho de la alcaldesa, porque esto hay que tener una marcación directa de hora a hora para poder meternos fuerte en y por supuesto vamos a acompañar los procesos de jóvenes que están hoy como que surtiendo las bandas sicariales. Son jóvenes en riesgo que son o víctimas o victimarios y hay que sacarlos literalmente del proceso, y eso es educación para trabajo, plata, posibilidades de reencontrarse en otra parte, y para eso se requieren los recursos. Por eso vamos a hacer esa inversión tan grande en seguridad. El tema con lo que es los picos aquí en Cartagena, ya que siempre también lo de la inseguridad se lo achacan al picó. Increíble. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Bueno, más allá del picó, yo creo que hay que fortalecer el tema de la cultura de la champeta en Cartagena, porque creo que es patrimonio de Cartagena y porque creo que estamos desaprovechando una vaina demasiado importante. Yo creo que el tema del género y de la cultura tiene que ser una potencia de crecimiento para Cartagena y una ruta muy fuerte de turismo para la ciudad, a partir de varias cosas, a partir de del Festival Internacional de Champeta que tiene que tener Cartagena. Necesitamos más sitios donde... Bueno, y hay que definir los sitios, estamos en eso también, porque Cartagena ya se quedó corta. Al centro de convenciones le caben 1.000 personas y tenemos que tener eventos para 10.000. Por eso es tan interesante lo que está pasando con la propuesta de la ciudad aeroportuaria en Bayunca, porque esa incluye una cantidad de hoteles y de sitios para eventos también, para 10.000 personas. Creemos que el otro sitio que va a ser importante para este tema de poder tener eventos de talla mundial en lo nuestro y en lo que no es nuestro también, es el aeropuerto que sale, que va a dejar un espacio muy grande que debe ser utilizado para temas culturales y de crecimiento en esa materia. En la materia de la cultura champetúa, a mí me interesa, por ejemplo, poder fortalecer la ruta de la champeta, yendo a la Casa Rosada en Olaya, haciendo el Museo de la Champeta, mirar un poco el tema de lo que es el lenguaje de la champeta, y creo que hay que tener un tema de cultura general para los cartageneros, porque a todos nos gusta la champeta, pero nadie conoce mucho del tema y no reconoce el asunto, y hay cosas increíbles como que una persona, por ejemplo, perdió su cargo en el teatro Adolfo Mejía porque metió un picó al teatro. Sí. Entonces esos son vainas que tenemos que arreglar, porque lo que tenemos que entender es que ese es un aliado muy importante, y porque además es el único género que es absolutamente cartagenero, que tiene influencias africanas, afrocaribeñas, pero es cartagenero. Y esa vaina hay que sacar el pecho y hay que ponerse es decir, hay que posicionar a la ciudad como la capital de eso que tenemos, que es tan importante, tan poderoso. Mira, nosotros como medio de comunicación aportamos mucho a los artistas de champeta, más que todo. ¿Cómo lo aportamos nosotros? Hacemos entretenimiento, podcast, hablamos de ellos día a día, entrevistas, vamos a los eventos, cubrimiento. Perfecto. Ustedes como ya alcalde de la ciudad, ¿cuál es el aporte de ustedes hacia los artistas de champeta? Nosotros Hacia los artistas y hacia el género. el género, es que hay que hacer un trabajo mayor, totalmente. Sí. Yo creo que hay que hacer varios trabajos al tiempo. Nosotros hicimos en nuestro gobierno los festivales de champetas cuando trajimos a Amabilia y cuando, bueno, hicimos varias cosas interesantes, pero eso no es suficiente. Lo que es importante realmente es que logremos hacer un proceso cultural de proteger el género, de proteger la cultura, de proteger las manifestaciones. Digamos, yo hoy aprendí una cosa. Nosotros, los que hablamos un poco del tema de la cultura de la champeta, hablamos de la difusión y de los picos que son de antes del género. Pero ustedes están metiendo una cosa que yo no sabía. Es decir, metiéndole ahora este tipo de comunicación digital, que eso es totalmente nuevo para el género y para la cultura como tal. Claro. Y es muy interesante porque seguramente está llegando a mucho más personas. Entonces yo, ¿qué creo? Creo que tenemos que tener, primero, orgullo de lo que tenemos. Segundo, tenemos que hacer que ese orgullo se manifieste en rodear una cosa que es auténticamente nuestra.
estuve en una conversación hace una semana o menos con algunos actores de la champeta, que fue el día que Mr. Black, que venía de recibir un premio, no había dormido, yo creo que estaba cansado y estaba sensible, se puso a llorar porque fue poca la participación de los candidatos en el evento. Pero creo que hay una cosa ahí ya importante que están proponiendo, que creo que hay que llevarla a otro escenario. Yo creo que tiene esto, digamos, nosotros tenemos que hacer, hay países que no tienen absolutamente nada de lo que tenemos nosotros. Total. Y han hecho a partir de ahí toda una fortaleza. República Dominicana ha hecho del béisbol y de la música el talento absoluto y todo el mundo entero reconoce el asunto. No nos vayamos tan lejos. En el mismo Colombia hay ciudades que están Valledupar creciendo. totalmente Medellín. hace su alianza a partir de ahí. Y nosotros teniendo una cosa tan maravillosa, no lo tenemos rodeada suficientemente. Y creo que es un tema de liderazgo desde lo público, acompañamiento con recursos a los procesos, protección a los chicos que están trabajando. Yo les acabo de contar que me he encontrado a chicos haciendo, por eso los gimnasios salieron. Eso no fue una cosa que me inventé. Es que yo, caminando en los barrios, me doy cuenta, he encontrado, digamos, centros de grabación que son, Sí. que no puedo decirles de lo chiquitos que son una cosita así, Sí, es que nosotros venimos de ahí. sudando en una cosa impresionante, y toda esa posibilidad que tenemos encerrada allí, por eso hay que hacer lo otro. Yo me acuerdo que cuando se murió el Saiyajin, el Saya, quien yo quise profundamente, estaba musicalizando la obra de Daniel Demetrio. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí, lo supe. Ella hizo la atrás, que fue lo Sí. último que hizo. La obra de Lemaitre en poesía es una obra que no se conoce. Y cuando me vino a contar eso, lo que le dije yo, es una maravilla porque, bueno, Serrat hizo que España y que el pueblo hispano en general supiera de Machado y de Hernández por sus canciones, musicalizó la poesía. Y lo que estaba haciendo Saya era musicalizando la poesía de un man que la verdad fue un grande. Daniel Demetrio, yo le digo a mi Leonardo da Vinci, el de Cartagena, porque el man era empresario, inventor, músico, El último compositor. el último video O sea, que lanzó el Saya. el último video de Saya es el Ese Alcatraz. video, De hecho, el día que fue el Saya, vino el Saya de Cincelejo a buscarme para mostrarme que estaba haciendo eso, yo estaba definiendo una inversión que la definí con él, que fue la U de la Magdalena. O sea, la U de Playa Blanca, la Magdalena, esa se definió el día que el Saya vino a mostrar ese trabajo que es impresionante. Ese trabajo, o sea, ya él estaba trabajando en ese momento le había incorporado ya guitarra portuguesa. No, el trabajo estaba quedando absolutamente impresionante, me ha dolido en el alma. Pero lo que quiero decir es que cuando Saya se murió, nos sentamos en la casa del Saya, en la perimetral, a esperar cuando venía el cadáver, ¿no? Y ahí estaba pues Helio Boom, estaba mucha gente de la champeta en ese momento, y la preocupación era, el Saya no le queda nada a la familia, porque había vendido por nada parte de lo que había hecho. Catálogo. Y Saito no lo podía proteger porque ya no era una cosa que tenía ella. Por eso en los gimnasios tiene que haber abogados que estén especializados en esto para proteger la Sí, obra. aprendan mucho de lo que es el sistema musical. Así es. Y Detrás- la protección. detrás, sí. Derechos Sí, de aquí autor, falta mucho interpretación. Los y derechos todo. de autor, la Sí. protección a eso que Y tenemos que falta hacer. mucho por aprender eso, ¿no? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, yo soy un joven que viene del barrio de Esperanza. Yo soy productor audiovisual y como que lo que hemos hecho, él también lo que ha aprendido lo hemos hecho Orgánico. orgánico. Hemos perfecto. tantas cosas que hemos sacado Empíricos. así, nosotros mismos, como que dicen en los barrios, a pulmón. No, y también hemos aprendido los chichones. Y hemos llevado... Sí. De culto. Sí, hemos llevado palos ahí, Garrote, aprendiendo. garrote. Bueno, Y van a, faltamos tener, ya- van a tener expertos acompañando eso, porque Sí, eso hay por que ejemplo, a protegerlo. veces uno como que esperaba también conseguir, por ejemplo, y hay muchos pelados que quieren aprender fotografía y esa cuestión, una beca en Bellas Artes, cuestiones Claro. así. Y, pues normal, gracias a Dios estaba YouTube ahí. Por eso es que vamos a ampliar el tema. Sí, sí. Ya no va a ser solo música, sino artístico para las otras áreas. La cuestión, Disponible para... disculpa, la cuestión de lo que es la industria musical, la industria de los eventos acá, yo veo que en otras ciudades, por ahí, por ejemplo, ahorita Karol G va a hacer en Medellín un macro concierto. Ella va a hacer algo grande, pero aquí en Cartagena los escenarios no los prestan. O sea, le ponen la traba, pero la traba grandísima. Es más, ¿hace cuánto no vemos? Nosotros cuando vamos a ver algún concierto aquí en Cartagena, un concierto grande,
El último que se Escasamente lo hacen para diciembre. lo hacían, ya no lo están haciendo. Ya no lo hacen. Lo hacían. O sea, Así era para diciembre. Sí, era para diciembre que hacían un el mega concierto. Sí, el mega concierto. Entonces, ¿cómo intervendría usted en esa parte de los permisos, de hacer que Sea fácil. o sea, más fácil que hagan esos conciertos, traigan artistas internacionales y que no nos toque a nosotros viajar a Medellín, viajar a Bogotá para poder ver artistas sabiendo que tenemos Cartagena? Claro, que no esté el obstáculo ese ahí diciendo, si no me dan tanto, no lo presto. Exacto, Eso es lo que pasa aquí. es correcto. Pasa también. Porque ahí es un bloqueo de alguien duro aquí que dice, no, si no me dan una moña de tanto, no se le facilita la cosa. ¿Cómo atacaría usted ese Bueno, hay dos problema? cosas que hay que hacer allí. La primera, tiene que haber una ventanilla única. Una ventanilla única es no ponerte de timbo al tambo a pedir un permiso en el bombero, otro permiso en interior, otro permiso en no sé qué vaina, porque eso es lo que genera, Ujú. es lo que tú acabas de decir. Exacto. A menores trámites, menores riesgos de corrupción. Y por eso tiene que haber ventanilla única para eso. Lo segundo, nosotros para poder tener el tipo de turismo que queremos que esté atado a los temas culturales, a la Correcto. música, a lo demás, tenemos que tener una oferta cultural de alto nivel todo el año. Aquí en enero arranca con el Hey Festival y con el Festival Internacional de Música, que son eventos privados que lo público no está ayudando, ayuda poco en lo que hay que hacer, pero que son liderados desde lo privado. Y lo público tiene que hacer ofertas para atraer al público que quiere tener en la ciudad, que es un público que se quede un poco más, que esté en los hoteles, que consuma, que vaya a los restaurantes, que deje plata a la economía, digamos. Y eso significa que nos toca hacer una agenda cultural de alto nivel. Antes la hemos tenido, o sea, teníamos el Festival de la Maca Grande, teníamos mucho más mayo, teníamos una temporada de ópera y zarzuela, más o menos en octubre, teníamos en agosto el Festival de Champeta, teníamos, bueno, fiestas de independencia que hay que fortalecerlas enormemente, pero hay que hacer muchas cosas más. Es decir, la ciudad tiene que ser una ciudad que permanentemente, no de eventos de un solo mes, porque la ciudad necesita Claro. de la actividad para poder Claro. eso. Y eso implica, bueno, el Festival de Música del Caribe que se dejó de hacer y que no se ha podido utilizar el nombre. Yo pretendo hablar con el Mono Escobar, que si no lo han conocido, tienen que conocerlo, porque es una cosa maravillosamente loca, porque él tiene el nombre de la patente. Ah, la patente Y es de él. es de él, pero el sueño fue de él también. O sea, él se atrevió a una cosa que a usted no les tocó. Pero lo que fue para nosotros ver por primera vez reggae, soca, reggaetón, bueno, reggaetón no existía en ese momento, eso era impresionante, eso fue la ruptura absoluta y eso generó una cosa increíble con la terapia criolla, con Anne Swing, con la gente que pudo estar en los primeros festivales. Y eso son vainas que fueron rupturas grandes que aquí hay que hacer. Y yo creo que quien va a hacer esa ruptura aquí va a ser la champeta. Así es. Amén. Súper. Que también los tipos de festivales también han tomado como que evolución, porque antes ya no se han hecho, pero uno ve ahora festivales como Wakanda, el otro, lo que falta es que agregarle como un poquito de apropiación de Más nosotros, fuerte. pero si se trae. Ahí se me olvidó decirles una cosa, y es que, digamos, nosotros tenemos una ciudad es la única ciudad de Colombia, del mundo, que tiene 13 kilómetros de muralla. Y la muralla, si no es una muralla viva, es un orinal. Y la muralla viva solo lo es si hay expresiones culturales en todas partes. Total. Entonces solamente hay un espacio privado, que es el café que se encuentra allí y tal. Pero la muralla debe ser recorrida y debe ser entregada en cada esquina a un sector cultural diferente. Que pueda con responsabilidad, sin ruido, hacer cosas de todo tipo, desde las apuestas teatrales frente a la independencia, hasta los temas de recreación de las fiestas de independencia, porque además necesita la ciudad tener un teatro abierto permanentemente. El teatro no puede ser un teatro cerrado y un teatro para que hagan matrimonios y demás. Nosotros lo abrimos permanentemente y lo volvieron a cerrar. Ahí no se caga en Y ahí no ahí- se parte la madera. Ahí, exactamente. En la champeta Eso- se va a partir la madera. Ahí, bueno, exacto, y cada vez que hay un Total. matrimonio que le quitan los Ajá. huecos y le ponen Y es el peor. tornillo, Ajá, ahí no pasa en nada. nuestra época se prohibió íntegramente y no se volvió a hacer nada que no fuera cultural y se le entregó a la cultura, pero bueno, retrocedimos otra vez en eso, que hay que recuperarlo. Pero digamos, si una persona viene a Cartagena y quiere tener una experiencia cultural en Cartagena, no sabe para dónde coger.
y nosotros tenemos que resolver desde lo público eso, porque a nosotros nos interesa que la gente se quede más días, esté más distraído, y para eso tiene que tener una cantidad de posibilidades. Así es. Si viene en noviembre está en la fiesta, pero si no viene en noviembre tiene que saber qué hacemos en la fiesta, Claro. qué es lo que bailamos, cómo nos encontramos, cómo es el asunto. La gastronomía. La gastronomía. Estamos planteando que La el mercado de Basurto y la subida de la Popa por Santa Rita se van a encontrar, Ok, son sí. la intervención más fuerte que vamos a hacer en centros nuevos, culturales, turísticos y gastronómicos. En la subida de la Popa, ustedes saben que ahí en Pablo VI viven una gran cantidad de palenqueros. Justo Valdés de Son Palenque vive en la subida, y los músicos viven también ahí. Pero bueno, viven encerrados en la pobreza, no en la posibilidad de tener música permanentemente y tal. Y eso es un sitio lindo, un sitio que tiene la ciénaga por un lado, el mar por el otro, pero eso hay que intervenirlo, porque ahí es la zona para tener posadas turísticas, hoteles para jóvenes, centros gastronómicos, centros de enseñanza del baile de la champeta, por ejemplo, que es una cosa que es un arte que solo tenemos en Cartagena y que tiene que servir para crecer económicamente. Entonces la intervención de la zona va a ser esa. Lo mismo que en Basurto. De Basurto se van a ir las cucarachas, las ratas, el agua servida, todo. Se va a ir la central de abastos, pero va a quedar un Basurto como mercado sectorial en un centro gastronómico, cultural y turístico de alto nivel, que va a tener la Ciénaga de las Quintas como el mejor embarcadero de Cartagena, totalmente recuperado, sin ninguna cosa como la que tiene hoy de aguas servidas, conectando a la gente que nos visita con el mercado, porque el mercado es maravilloso, el mercado tiene de todo, Claro. pero tiene que estar limpio y tiene que estar funcionando de buena manera para la ama de casa que va diariamente a comprar al mercado. Va a haber otros mercados sectoriales que van a complementar la situación, pero por ahora, podemos decir ahora que una de las centralidades nuevas que vamos a tener también para conciertos va a ser el mercado Basurto. Increíble. Nani, digamos aquí, hay una cuestión que está rondando por Facebook de la cuestión de la diversidad de género en los colegios. Que supuestamente una propuesta que usted tiene, hay mucha gente haciendo una mala campaña de eso. Quiero que nos explique aquí para nosotros saber más o Nos menos. preguntaron en Caracol que si estábamos de acuerdo en que en primera infancia hubiera educación con diversidad de género, y yo dije que sí, y lo sostengo. Okay. Y lo sostengo porque, primero, es la posibilidad de empezar a formarnos desde la primera infancia para prevenir violencia, para respetar la diferencia, porque además es un pacto mundial que hay, esto no me lo inventé yo. UNICEF, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el punto 4 dice: si empezamos a hacer educación en diversidad de género desde la primera infancia, vamos a poder disminuir tanto los factores de violencia como el embarazo adolescente, como los matrimonios tempranos, como digamos, cientos de cosas que pasan alrededor de no educarnos adecuadamente para proteger la diferencia. Lo que dice básicamente la diversidad de género es, miren, la persona, por el hecho de ser persona, tiene un derecho fundamental de ser humano y debe ser respetado en su diversidad. Y desde pequeños tenemos que aprender eso, porque si no lo hacemos, seguimos fomentando temas tan graves que han generado que muchas personas tengan que vivir en condiciones de vulnerabilidad, se suiciden, entren a procesos de violencia, y el mundo quiere proteger eso. No es un invento mío para nada, es decir, hay que leer y no asustarse. Yo creo que la gente oye eso y dice cosas como: van a enseñar a los niños a Eso es ser lo que maricas. dicen. Ajá, eso es lo que dicen. Oye, Sí, no eso tiene es nada lo que que ver. es Nada que ver. La En las diversidad redes. tiene que ver con entender lo que somos. Miren, la diversidad también se manifiesta cuando una niña llega del colegio y le toca llegar a hacer oficio a su casa, mientras que un niño llega y puede salir a jugar fútbol. Esos son el tipo de cosas que tenemos que abordar desde una educación con diversidad de género. Esa es la Totalmente. buena. A los que andan ahí haciendo una polémica rara. Es que por eso estábamos hablando que estos espacios son necesarios para este tipo de temas que uno ve en las redes y uno dice: ay no, pero esa señora que está hablando de que Sí, porque ¿cómo yo voy a meter Se quedan como solo ahí? como Hagan- muchos, se quedan con el título. hacen algo, o sea, hacen una cadena de cosas que ni por ahí, oye, pero ¿cómo así? ¿Y qué tal? Que como que eso que usted dijo que iba a enseñar a hacer a los pelados. Mulata, bueno, para concluir, Hola, paloma.
Para concluir, ¿qué piensas sobre este espacio? ¿Cómo te has sentido? Y me gustaría que le regalaras un mensaje a todos los jóvenes que hoy van a conocer la otra cara de la moneda, porque aquí estamos hablando parchado. Bueno, ya te dije y voy a repetirlo. Necesito que Sí. Emilio me vuelva a traer a este espacio porque así es lo más bacano que me ha pasado un mes y medio, en 2 meses que llevo de campaña. Yo soy Judith Pinedo, yo soy María Mulata y soy María Mulata porque creo que a la ciudad hay que defenderla colectivamente como hacen las María Mulatas con su nido. Y María Mulata porque creo que el color que tenemos nosotros, el color negro de la María Mulata macho y el color café de la María Mulata hembra, que es como el que yo tengo, es un referente de lo que somos, lo que nos hace disfrutar de un género tan maravilloso como la champeta, por ejemplo. Y María Mulata porque la María Mulata es el único animal que el macho y la hembra tienen nombre de mujer. Entonces, tú eres una María Mulata y yo soy otra María Mulata. Yo, tú eres una paloma. Y tú eres una paloma. Y esto para decirle a la ciudad, las ciudades tienen que ser construidas con los 2 ojos, con los ojos de los hombres y los ojos de las mujeres, porque si no nos equivocamos. Eso también es diversidad de género. Cuando en Cartagena en el año 46 vino el presidente de la República a pedirle a los cartageneros que definieran la mayor inversión del siglo XX para la ciudad, se reunieron. Y se reunieron solo hombres porque solamente iban hombres en ese momento en las decisiones. Y les pidieron que escogieran entre el estadio de béisbol y el alcantarillado. Dígame qué escogieron los hombres. Exactamente. A sacar Que hubiéramos escogido nosotros. Ellos Y ¿no? juegan y lo usan. Ellos mismos la sacaron de hombro. Total, 100 años después no teníamos alcantarillado. Por eso que tenemos que estar hombres y mujeres decidiendo por la ciudad. Que Claro, vaina. así es. Ey, Pero es cuando gane y llegue por acá a celebrar. Una frita por acá. Ah, hombre, pero por supuesto. bueno, hey, mi gente, esto fue Flow Good Music. Hoy se mueve la cosa política. Estamos viendo desde diferentes puntos. No se queden con los títulos. Nos encuentran en todas las redes como María Mulata, dígaselo, cómo nos encuentran en las redes. A A usted. ¿Cómo es la O sea, sus vaina? redes. María Mulata, guión bajo, no, María Mulata CTG. Esas son las dos. Estoy estrenándome en redes para que sepan. Ah, Hace espérate. 3 meses. ¡Eso! O sea que estoy primípara absolutamente, entonces estoy aprendiendo. Esa es parte de la nueva María Mulata. Eso. Claro, me claro. encanta. Ahí me encuentro como Wayne Sosa en todas las redes sociales y hasta en las páginas prohibidas. Esta como es Yugo-bajo, ¿cómo te encuentras? @Nani Gómez U. A mí me encuentran en todas las redes como John Flow 23. Así que esto fue Flow Good Music con la María Mulata. Judith Pinedo en la casa.